Renuncias de derechos. High School no me pertenece. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Este fanfic no me pertenece y le quiero dar las gracias a Ragna 4K por dejarme su fanfic en los comentarios. Además de que les quiero decir algo que me pasó fue que todo lo que había escrito para el despertar del dios dragón ya lo había terminado, pero todo se me había borrado y intenté recuperarlo pero no sirvió de nada y ahora estoy empezando a escribir de nuevo y no cuando subiré el fanfic, ya que estoy empezando a escribir de nuevo y bueno, tal vez lo suba el lunes. Bueno, dicho eso, me despido y les dejo con el fanfic que le pertenece a Ragna 4K. Bueno, gracias por dejarme en fanfic. Bueno, haré uno de Basara abandonado por sus mujeres. Ya lo estoy haciendo. Esta idea me la dio Eduardo Áviles. Bueno, ahora sí les dejo con el fic. Chapter 1. ¿Qué es lo que hace grande a un héroe? Son las hazañas que logran la admiración de la gente, el hecho de superar cualquier obstáculo que se interpongan en su camino o simplemente estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Si le preguntaran a Yodo Issei, les contestaría que no. Él era un simple estudiante de preparatoria con un líbido hiperactivo y cuya mente estaba invadida por tetas y traseros de voluptuosas mujeres. Algo normal para un chico de 16 años que estaba en plena pubertad. Bueno, normal, salvo el hecho que murió asesinado por su primera y única novia, en la primera cita. Y no es que fuera una terrible cita, claro, a pesar que el chico tenía una mente pervertida, no era del tipo hombre que se llevaba a la chica al hotel, para hacer lo que muchos hacen a solas con su pareja, más bien era del tipo caballero a la antigua. De manita sudada y uno que otro besito robado y uno que otro halago al oído. El problema radicó en que su novia era un ángel caído, y si están pensando que la chica en cuestión era hermosa, acertaron en el blanco. El problema radicaba que nuestro amigo Issei poseía una de las tantas Sacred Gears que dejó Dios como un regalo a la humanidad para protegerse del mundo sobrenatural. Rainare. El ángel caído en cuestión, tenía la misión de eliminar a Issei por ser considerado una inminente amenaza para la facción a la que ella pertenecía. La chica acabó fácilmente con su objetivo, lo que no contó era que el desafortunado pervertido era el blanco de otra persona. Así que mientras Issei se encontraba en medio del parque, en un charco de su propia sangre y con agujero en pleno abdomen y mirando al cielo, un simple pensamiento atravesó en su mente. No quiero morir virgen aún. Ese único pensamiento fue el disparador para el comienzo de una serie de eventos que desencadenarían en una historia épica. High School de XD If. Left Behind. If Life 01. El día después. Youdo Issei mantenía la cabeza baja, incapaz de mirar a la persona que tenía enfrente, apretando los puños, hasta que las uñas se clavaron en las palmas de sus manos, logrando hacerlas sangrar y que su sangre escurriera libremente, un claro ejemplo de los cúmulos de emociones y pensamientos que pasaban por su mente. Frente a él se encontraba Grafia Lucifuge, la sirvienta principal de la casa Gremory, quien se había presentado ante él para darle una terrible noticia. Rias Gremory se había casado. Issei intentaba negar los hechos, a pesar del esfuerzo para deshacer el compromiso con Riser Phoenix, este se había alzado con la victoria al final. ¿Quién iba a imaginar que la sola intervención de su hermana Ravel habría de cambiar el resultado? A pesar que el tercer hijo de los Phoenix estaba en el suelo derrotado, aprovecharía el descuido de Issei y lo dejará fuera de combate con un ataque a quemarropa, sin importarle ni siquiera que su propia hermana estaba en medio. El Sekiryu-Utei no era alguien desalmado, tenía su orgullo. No le importó ni siquiera un poco en ponerse de escudo ante el ataque de Riser y la hermana de este, recibiendo todo el daño y quedando inconsciente. Grafia-san, ¿es cierto lo que me estás diciendo? Issei habló casi en un susurro. Lamentablemente sí, Yodo-sama, a pesar del deplorable acto de Riser, el matrimonio fue consumado, la joven Mukama dijo de manera seria, pero el problema radica que la familia Phoenix pide que usted sufra un castigo ejemplar. Ya veo, fue la única respuesta que obtuvo la sirvienta de los Gremory,
¿Y qué harán conmigo? ¿Me torturarán hasta el agotamiento? ¿Me encerrarán en un calabozo por el resto de mis días? Preguntó el joven casi sin ánimos. Algunas de esas peticiones fueron hechas, pero Riyas-sama logró persuadirlos para que solamente se te prohibiera el acceso al inframundo. Grafia sonrió un poco al recordar el evento, digamos que Riser piensa más con su segunda cabeza, y también obtuvo apoyo de su hermana Ravel. Me imagino que Buchou se negaría a tener su luna de miel. Issei se calmó un poco, pero de la hermana de Riser, eso sí me sorprende. Tu acto de valor la impresionó mucho, tanto que ella le pidió a su madre que intercambiara piezas para ser un Bishop libre. Grafia simplemente negó con la cabeza en señal de desaprobación ante los eventos. También solicitó su Seville piece para empezar su propia corte. Issei por fin se dignó a levantar la mirada para encarar a Grafia. La joven ama de llaves tenía un extraño semblante, usualmente era una máscara de frialdad y profesionalismo, pero ahora mostraba un rostro de cansancio y melancolía. Rías lloró toda la noche, camino hasta sentarse al lado del Sekir Yutei. Nunca la vi tan triste. Sircex estaba hecho una furia, pero como Mao no puede hacer nada. Entiendo, todo esto era una apuesta que perdimos. Issei mostró una sonrisa triste. Si solo fuese más fuerte. Grafia estaba abrazando al joven Sekir Yutei. Lentamente pudo notar que la mujer estaba temblando, pudo escuchar sus leves sollozos. No queríamos esto para ella, la joven mujer decía de manera entrecortada. Tú lo hiciste bien. Fuiste lo suficientemente fuerte. Lo sé, pero no fue suficiente. Issei trató de consolar a la sirvienta. No es tu culpa, recuérdalo siempre, Grafia dijo mientras se separaba de Issei y secaba sus lágrimas. Para colmo, Riser ha pedido que Rías y el resto de su corte permanezcan en el inframundo de manera permanente. Grafia miró el semblante de Issei esperando alguna reacción por parte del chico. Era lógico, le habían negado el acceso y separarlo del resto de sus amigos era parte de su castigo, pero para sorpresa de la sirvienta el joven solo suspiró de manera cansada. Acariciando su cabello marrón, Issei no hizo más que suspirar. Tantas malas noticias que llegaban unas tras otra, y faltaba una noticia más. Mañana vendrá tu nuevo amo y administrador del territorio de Kuo. Grafia se levantó lentamente y comenzó a avanzar hasta su posición original. Trátala amablemente, de acuerdo. Issei continuó dándole la espalda a Grafia, ni siquiera se volvió para ver cómo se retiraba en el círculo mágico. El joven simplemente admiraba el paisaje nocturno de su habitación. El joven Sekir Yutei caminaba lentamente hacia la academia de Kuo. En su rostro podría verse las ojeras de una noche sin haber dormido. Su paso era lento y cansado. Cuando llegó a la puerta pudo observar a la presidenta del consejo estudiantil mirándole tranquilamente. Quizás era la falta de sueño o su estado de ánimo decaído, pero pudo notar que Sona Sitri estaba triste. Buenos días, Gyodou, dijo Sona de manera cortés, es raro en ti que llegues tan temprano. Buenos días, Kaichou, replicó de la misma manera Issei, tal vez sea tiempo de hacer unos cambios en mi vida, con su permiso. Sona no hizo más que asentir ante las palabras del antiguo Pawn de Rías. Ella misma había presenciado todo el alboroto de la boda de su mejor amiga, y extrañamente comenzó a mirar al Sekir Yutei con otros ojos. Sabía la terrible carga que ahora tenía sobre sus hombros. Cualquier otro mostraría otro tipo de actitud, pero extrañamente Issei estaba muy tranquilo. Las clases comenzaron como normalmente lo harían, salvo que Issei notó un cambio en la actitud de los estudiantes. Hablaban mucho de Sona y Tsubaki, pero ninguno mencionaba a Rías o Akino, ni siquiera Kiba o Koneko, quienes gozaban de fama en la escuela. Y todo parecía que Asia nunca hubiese existido. Supongo que era esperar, se les han alterado la memoria. Pensó Issei mientras que admiraba el paisaje a través de la ventana. Nunca le había parecido importante, pero en este momento era mejor que escuchar las conversaciones de los demás. Te lo has tomado mejor de lo que esperaba, niño, dijo la voz del dragón que habitaba en el Sacred Heart de Issei. ¿Y qué esperabas? ¿Que gritara, enloqueciera y me volviera un tipo amargado buscando venganza?
Issei rió mentalmente, soy un tonto pervertido, pero hasta yo sé cuando una pelea está perdida. Jejeje, un punto para ti, mocoso. Drake negó con la cabeza, recuerda las palabras de Grafia. No fue tu culpa. Issei se recostó sobre su pupitre tratando de ocultar su estado de ánimo, pero alguien en su salón notó su comportamiento. Kiryu Aika se acercó hacia el lugar de Issei. Ella normalmente sería tan pervertida como el infame trío de pervertidos de Kuo, pero eso no indicaba que notaría el cambio de actitud de su compañero, y ni que ella admitiría que le gustaba a Issei desde hace algún tiempo. Quizás para el resto del cuerpo estudiantil, y más que nada el lado femenino, consideraban a Youdo Issei como menos que escoria, pero para los ojos de ella, el chico tenía puntos buenos, era amable y gentil, tenía la voluntad de ayudar a alguien necesitado sin esperar algo a cambio. Lástima que todo eso era eclipsado por su líbido hiperactivo. ¿Qué ocurre, Issei? ¿Problemas en el paraíso?, dijo Aika con voz jovial. Sé que eres el único miembro del club de ocultismo, ¿no será acaso que Kaichou ya está pensando en cerrarlo? La chica sonrió de manera traviesa. No entiendo a qué te refieres. Issei miró de manera aburrida a Aika. Oh, ya entiendo. Issei se rascó la cabeza mientras bostezaba. No pasa nada, Souna Kaichou me ha dado una prórroga para encontrar nuevos miembros. Es una lástima que seas un pervertido y que tengas un raro gusto por el ocultismo. Aika se tapó la boca para evitar mostrar la sonrisa maliciosa que adornaba su rostro. ¿Es que acaso esperabas invocar a un demonio para saciar tus bajas perversiones? Sí, tal vez, masculló Issei en señal de fastidio, ni yo caería tan bajo. Los ojos de Issei mostraron un deje de dolor ante el comentario de su compañera, misma que no pasó desapercibida por ella. Muy en el fondo Aika sintió que había tocado un tema muy sensible para el castaño. De pronto los dos miembros restantes del infame trío pervertido se acercaron lentamente a Issei para contarle los nuevos rumores que circulaban en la escuela. El joven simplemente pasó de largo de ellos, ignorándolos por completo. Oye Kiryu, ¿qué mosca le picó a Issei el día de hoy?, preguntaba Motoama mientras veía cómo se alejaba Issei del salón. ¿Sí, Kiryu, qué fue de lo que hablaron?, se apresuró a comentar Matsuda mientras miraba inquisitivamente a su compañera. Aika no sabía realmente qué responder, simplemente guardó silencio, sin evitar preguntarse lo mismo. ¿Qué rayos estaba pasando con Youdo Issei? Por fin el segundo período de clases terminaba y contra todo pronóstico el estado de ánimo de Issei permaneció igual. En estos momentos él y Asia se levantarían juntos. Todos sus compañeros les mirarían con celos y mascullando insultos por la increíble suerte que tiene el peor pervertido de la escuela al reunirse con el grupo alfa de la misma. Pero desgraciadamente era un escenario muy diferente. El joven Sekiryuutei avanzó lentamente por el camino que le llevaba al edificio antiguo, lugar de residencia del Club de Investigaciones de lo Oculto. Para Issei, fue la primera vez que sintió que el camino era excesivamente largo y silencioso. Quizás no lo notó por la compañía de Asia y Koneko, muy dentro de sí, aunque él mismo lo negaba. De Kiba, cuando llegó frente a la puerta notó que estaba cerrada. Era lógico, pensó amargamente, Buchou a que no siempre estaban a esta hora, para recibirnos a todos con una sonrisa. Issei posó su cabeza en la puerta, tratando de mantener el control sobre sus sentimientos. Nunca antes había notado lo mucho que su vida había cambiado desde su muerte. Se juntó, aunque por poco tiempo, con personas que le miraban como un igual, no como la escoria que el resto de la escuela le había catalogado. Alzó su puño para golpear la puerta del club. Si te descuidas podrías romperla sin querer, dijo una voz detrás de Castaño. Debes de ir por la llave a la sala de maestros después de clases. Issei se volvió para mirar al extraño que le había interrumpido. No era más que otro que Genshiro Usagi, mostrando una amable sonrisa y sosteniendo las llaves de la puerta del club. Cuando ambos entraron, pudieron notar lo cambiado que estaba la habitación.
Ya no estaban los finos muebles, ni el costoso candelabro, ni siquiera el tapiz importado de la India. El hecho de que Issei sabía la procedencia del tapiz es un misterio. Ahora simplemente estaba unos estantes con libros viejos y de dudosa procedencia, una bola de cristal, unos contenedores con extraños líquidos y que se podían leer ectoplasma escrito con marcador permanente. Issei no pudo evitar reír sonoramente, una carcajada que inundó toda la habitación. Sagi miró tristemente a su compañero y se limitó a observar el desplante del castaño. Al final la realidad había golpeado al Sekiryutei. A los pocos minutos, el castaño pudo recobrar la compostura, respirando fuertemente por la falta de aire que le provocó tanto reír. Sagi simplemente negó con la cabeza y se sentó en una de las viejas sillas que adornaban la habitación. ¿Sabes? Ahora sí que parece un verdadero club de raros, exclamó el castaño más para sí mismo que para Sagi, y dime Pound de City, ¿a qué debo tu visita? Y ahora pasamos a los sarcasmos, se lamentó mentalmente el miembro del consejo estudiantil. Sona Kaichou me pidió que te avisara del nuevo miembro de tu club, para que lo recibieras esta misma tarde. ¿Nuevo miembro? Issei miró con duda al Sagi, quien asentía en señal de respuesta. Sí, se trata de una alumna recién transferida de primer grado, el portador de Ptria dijo de manera tranquila. ¿Acaso no escuchaste los rumores? Fue el tema de sensación del día de hoy. Claro, como si realmente hoy me importara mucho prestar atención. Issei tomó uno de los libros tirados en el suelo, mientras lo hojeaba desinteresadamente. Me imagino que hay otra cosa. De hecho, si Sona Kaichou la traerá personalmente. Sagi se levantó de su asiento y imitó la acción de Issei. Ambos jóvenes miraron con curiosidad los libros que estaban allí, leyendo la manera en que describían a los demonios y demás criaturas sobrenaturales. No pudieron evitar reír un poco ante la inexactitud de las descripciones. El humor de Issei fue mejorando tanto que se atrevió a preguntar algo que le inquietaba. ¿Qué tan difícil fue? Habló Issei mientras comenzaba a recoger los libros y empezarlos a acomodar en un estante cercano. ¿A qué te refieres, Shadou? Respondió Sagi, quien igualmente levantaba los libros del suelo. Si modificar la memoria de toda la escuela. Finalmente el castaño soltó lo que le molestaba en su corazón. No solo fue la escuela, sino toda la ciudad. Sopesando las palabras que estaba diciendo el peón de Sona, nos tomó 2 semanas completas para hacerlo. 2 semanas, Issei se recargó en el viejo escritorio que servía como recibidor. Tanto tiempo dure dormido. Estuviste a punto de morir, Sagi mencionó sin ningún remordimiento. El ataque de Riser fue peor de lo que pensaban. Ya veo, el Sekiryutei simplemente continuó con su labor. Los 2 peones continuaron limpiando la habitación en total silencio. Ninguno tenía ánimos de seguir platicando, y una vez que el lugar estaba medianamente aceptable decidieron parar. Fue cuando Sona Citrus y Tsubaki Shinra se presentaron en la puerta. Vaya, no esperaba encontrar la habitación ordenada, dijo la presidenta en señal de aprobación. Hicieron un buen trabajo ustedes dos. En realidad fue idea de Youdo. Kaichou. Sagi agitó las manos frente a él negándose a recibir el halago. Yo solo lo imité. Entiendo. Sona miró a Issei mientras asentía levemente. Yodo Issei, hay varias cosas que quisiera preguntarte, ¿puedo? Claro que sí, Kaichou. El castaño mostró un semblante sereno. Si puedo contestarlo lo haré. Gracias. ¿Te ha informado de tu situación? Sona miró como Issei asentía. Bien, sabes que actualmente tienes un nuevo maestro. Nuevamente Issei asintió sin decir una sola palabra. De acuerdo, ¿y conoces su identidad? Esta vez recibió una negativa. Sona se cruzó de brazos mientras deliberaba internamente. Issei miró como el semblante de la presidenta era de preocupación, tratando de medir la tensión. El Sekiryutei guardó silencio lo más que pudo. Yodo Issei, ¿tú guardas rencor en contra de la familia Phoenix? Sona Citrus soltó sin más, mirando como la cara de Issei mostraba una sorpresa absoluta.
Yo, no sé qué responder Kaichou. Issei se sentó en el escritorio, una parte de mí quiere hacerlo, quiere odiarlos, quiere ver a Riser Phoenix humillado, suplicando piedad. Issei apretó los puños mientras su respiración se volvía errática, arrebatarle todo lo que desea, recuperar a Buchou y al resto de mis amigos pero, recuperando un poco la compostura, otra parte de mí sabe que es mi culpa, intenté hacer algo imposible, algo que estaba fuera de mi alcance, Rias Buchou ya se había rendido, pero yo me negaba a hacerlo. Issei comenzó a sollozar levemente, soy patético, a pesar que tengo dentro de mí una de las armas más poderosas, me es incapaz de usarla. Una luz apareció en la mano izquierda de Issei, manifestando su Sacred Gear, con sus dedos acarició el guantelete, un arma tan poderosa pero tan inútil en su poder, su joven dueño concluyó que era totalmente su culpa. El hecho de su sufrimiento, era absolutamente su culpa. Sona, Tsubaki y Sagi miraron con pena el estado de Yodou Issei, poco quedaba el joven hiperlibidinoso, ahora frente a ellos estaba un hombre derrotado, a alguien que el destino se encargó de recordarle lo impotente que realmente es. Sona se acercó lentamente al Sekiryutei colocando sus manos en los hombros del chico, haciendo que éste le mirara fijamente. Issei Rias me pidió personalmente que velara personalmente de ti y de tu nuevo dueño, la presidenta del consejo habló tranquilamente, ella odia pedirle favores a alguien y el hecho que lo me dijera fue algo sorpresivo. Sona apretó los hombros de su compañero estudiante y demonio, trata de hacérmelo fácil. Sona miró como Issei asentía lentamente, obteniendo la respuesta que esperaba, ella se volvió a la entrada. Ya puedes pasar por favor. Era una habitación realmente hermosa, una de las más elegantes de la mansión Phoenix, adornada con absoluta dedicación y esmero. No se podía negar que todo lo que allí estaba dentro era de un valor incalculable. Pero para Rias Gremor y Phoenix, era solo un prisión elegante, la hermosa pelirroja contemplaba el paisaje en su ventana, pero extrañamente le parecía lo más aburrido. Tanto tiempo libre y todo lo que puede hacer es mirar el paisaje, eso y tener sexo con su amado esposo. Esa era la vida que ahora tenía con Riser Phoenix, asistir a fiestas, rodearse de gente que poco le importaba conocer y después regresar a cumplir con sus deberes como su esposa. La primera vez que la poseyó realmente no pudo negar que tuvo bastante miedo, y que su cuerpo le traicionó en el acto, pero esa fue la primera y única vez que lo hizo. Para mala fortuna de Riser, Rias era una joven con una capacidad de adaptación bastante elevada. No tardó mucho tiempo en medir y conocer a profundidad el desempeño sexual de su cónyuge. Akeno rió a carcajada limpia cuando Rias realizó una demostración de su acto en la cama, ciertamente una parte de ella comenzaba a disfrutar la ironía del asunto. Ya sabía qué rol tomar, ser completamente sumisa y pedir piedad, y entre lágrimas suplicar por el nombre de Issei, eso era lo que realmente excitaba a su querido esposo. Él realmente es un idiota. Rias soltó una risilla de satisfacción mientras se levantaba de su cama, si realmente supiera espero ver su rostro cuando se entere de las noticias. Una porción del clan Phoenix estaba en desacuerdo con el resultado del rating de IM, ya que puso en tela de juicio el honor de todo el clan frente al mundo demoníaco, inclusive varios compromisos fueron anulados de improviso. La demostración de bajeza de Riser inició un cambio en el status quo de la sociedad de los 72 pilares, todo ocasionado por el impulsivo temperamento del tercer heredero de los Phoenix. Rias se acercó lentamente a un estuche de caoba, en la parte superior podía verse claramente el escudo de la casa Gremori, la joven acarició suavemente la madera, mirándola de manera absorta, la abrió para mirar su contenido, dentro de ella se encontraba un juego de piezas de ajedrez, el cual se encontraba incompleto. Las únicas piezas que quedaban eran una torre, un caballo y 8 peones. La joven no pudo evitar sonreír al recordar el cómo obtuvo esos peones, la persona que se los dio. Temblaba furiosamente, y enormes lágrimas recorrían sus ojos, cayendo sin piedad al mármol que tenían por piso.
Ella pudo negarse, pero una parte de su alma le recordó cuál era su verdadera naturaleza. A pesar de que podía ser amorosa y amable con sus súbditos, ella era un demonio. Y los demonios se vengan cruelmente. Ya puedes pasar, por favor. Issei estaba estupefacto ante la persona que pasaba por el umbral de la puerta, pudo reconocerla al instante, quizás era la última persona que esperaba ver frente de él. Aquella persona caminaba de manera tímida, midiendo la distancia. Todos los presentes esperaban una reacción agresiva del Sekiryutei, pero Issei se limitó a observar a la nueva persona que estaba frente a él. Trátala amablemente, de acuerdo. Fueron las últimas palabras que Grafia le dijo a Issei. ¿Yodo Issei, tú guardas rencor en contra de la familia Phoenix? Fue la pregunta que hace unos momentos Sona le hizo al castaño. Ella es tu nuevo amo mocoso. Drake fue lo que se limitó a decir mientras que su portadora asentía en silencio. Ravel Fennec se paró frente de Yodo Issei, la chica desviaba la mirada, como si evitara encararle, había un ligero sonrojo en sus mejillas, su rostro mostraba una mezcla de pena y miedo, y con una de sus manos jugaba con una de sus coletas de su hermoso cabello rubio. Todo mundo esperaba una reacción del portador de Drake, pero este estaba sumido en sus recuerdos. Frente a él regresó el momento, vio el rostro aterrorizado de la hermana de Riser, su cuerpo tensionado y las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos zafiro. Para Ravel fue exactamente lo mismo, ella misma revivía la experiencia. El rostro sorprendido de Issei fue reemplazado por uno lleno de determinación y valor. La joven Phoenix recordó exactamente por qué estaba en ese instante dentro de la habitación. Armándose de valor fue capaz de encarar la situación, dio una respiración profunda para calmarse. Yodo Issei, yo Ravel Phoenix soy tu nuevo rey.